Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Hoy, junto a mis compañeros Claudio Olivares, Tixo Tucto, Urbano Panduro, Jackson Ticona y, por supuesto, quien les habla, Jorge Tarazona, le vamos a hablar sobre el atentado en Madrid y la opinión pública. ¿Qué pasó en este atentado? El 11 de marzo de 2004, una serie de grandes explosiones devastaron 4 trenes en cercanías en Madrid, España. 10 explosiones ocurrieron casi simultáneamente en 4 trenes, matando a 191 personas e hiriendo más de 2000. Y los ataques se llevaron a cabo con bombas colocadas en mochilas. Y bueno, se cree que fueron perpetrados por un grupo islamista radical vinculado a la Al-Qaeda, en represalia por la participación de España en la guerra de Irak. Los atentados conmocionaron al país, al mundo, y tuvieron un gran impacto en la política española y las actitudes hacia la guerra. ¿Por qué se dio este atentado? Este atentado se atribuyó a un grupo islamista radical vinculado a la Al-Qaeda, como les mencioné. Se cree que el motivo principal del ataque fue la participación de España en la coalición liderada por Estados Unidos que invadió Irak en el 2003. Bajo el liderazgo del presidente José María Aznar, había enviado tropas a Irak, lo que generó controversia y muy descontento en algunos sectores de la sociedad española. El atentado se interpretó como una represalia por la participación de España en la guerra de Irak. ¿Bajo qué contexto se dio este atentado? Ocurrió en un contexto de crecientes tensiones globales relacionadas con el terrorismo islámico en la guerra de Irak en 2003. Bajo el liderazgo de José María Aznar, se unió una coalición liderada por Estados Unidos. Esta decisión generó controversia y protestas en España, ya que una gran parte de la población se oponía a esta guerra. El atentado eh, se produjo en el contexto de un clima internacional marcado por la lucha contra el terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al-Qaeda y otros grupos extremistas islámicos estaban activos y llevaban a cabo ataques en todo el mundo como parte de su agenda contra lo que perseguían como intervención occidental en los asuntos del mundo musulmán. Ahora les pasaré con mi compañero Claudio. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, voy a contextualizar mediante la visualización del documental la importancia de la opinión pública. Según la visualización del documental 11M, la opinión pública se mostró de manera clara cuando las personas salían a manifestar en forma colectiva estas manifestaciones. Hicieron los medios de comunicación, tuvieron que transmitir estos hechos y poder también buscar la verdad de los sucesos acontecidos sobre los ataques a terroristas a estos trenes. Entonces, podemos llegar a decir de que la opinión pública manifestada estas acciones de la población son importantes debido a que se lleva como consecuencia el interés de los medios de comunicación y gobiernos para poder responder o investigar a los responsables. Siguiendo con las preguntas, ¿por qué es importante el manejo de la opinión pública? Es importante el manejo de la opinión pública porque de acuerdo a ella se puede dar como una especie de control a la población y también a la información que en ese momento estaba dando en las noticias y diferentes medios de comunicación estaban sirviendo para llegar a la coalición, de modo que esto permite que la población dé su manifiesto para influir la toma de decisión de la ciudadanía. Le paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora yo les hablaré de los casos peruanos sobre el manejo y el control de la opinión pública. Si nos ponemos a analizar en sí, todos los gobiernos aplican este manejo-control de la opinión pública, porque se les hace necesario. Pero podemos ver de manera clara este hecho en el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990, donde se impuso una fuerte censura a los medios de comunicación que eran críticos para el gobierno. Esto incluyó el cierre de periódicos, la restricción de la libertad de prensa y el control de la información que se difundió en los medios.
También pudimos ver el auge de lo que conocemos como la prensa popular, y esta tuvo una relación bastante particular con el gobierno de ese entonces, y cumplió una estrategia comunicativa de lo que se quería. Se observó la forma de cómo se presentaba de manera positiva a este presidente y cómo se difamaba a los opositores. Está de más decir que estos periódicos populares influyeron en el pensamiento de la población, ya que se buscaba transmitir información que desviara los ojos de la población a temas menos importantes como en la farándula, algo que también se repite en todos los gobiernos hasta la actualidad. Ahora, en la era digital, el manejo de la opinión pública también se lleva a cabo a través de las redes sociales. Se han documentado casos en los que grupos políticos o de interés utilizan bots o perfiles falsos para difundir información favorable a ciertos candidatos o a agendas políticas, o también para atacar y desacreditar a sus oponentes. También, sin necesidad de mencionar algunos ejemplos, podemos ver que en algunos gobiernos el Perú ha experimentado numerosos conflictos sociales relacionados también con la explotación de recursos naturales, como la minería y el petróleo. En estos casos también los gobiernos, como las empresas involucradas, a menudo intentan controlar la narrativa en torno a estos conflictos, presentando su versión de los hechos y desacreditando a los activistas o comunidades afectadas que puedan oponerse a sus intereses. Por otro lado, también vemos que en las campañas electorales, los candidatos y partidos políticos a menudo intentan influir en la opinión pública a través de estrategias de comunicación diseñadas para mejorar su imagen y desacreditar a sus rivales. Esto puede incluir la difusión de encuestas sesgadas, la organización de mítines y eventos públicos para generar apoyo y la utilización de medios de comunicación afines para promover sus mensajes. Bueno, ahora les daré las conclusiones que llegamos como grupo. En primer lugar, sobre el documental, tenemos que el 11 de marzo del 2004 marcó un punto de inflexión en la historia de España, provocando cambios significativos en la política antiterrorista y en la percepción de la seguridad nacional. Este atentado trajo también como resultado debates sobre la inmigración, la integración cultural y la guerra contra el terrorismo a nivel global. Sobre el contexto político que pasó España luego de los atentados, llegamos a la conclusión de que estos ataques lograron su objetivo en las elecciones, ya que trajo como resultado la victoria del partido opuesto al que estaba gobernando en ese momento, que era el Partido Popular con el presidente Aznar. Siguiendo este punto, podemos observar el manejo de la opinión pública en dicho contexto, ya que el presidente Aznar intentó controlar la situación de los atentados a base de la información que para en ese momento no era verificada totalmente, pero que después de las investigaciones se dio como resultado otra teoría, diferente a la que hacía el gobierno en su momento, y que lo hacía para dar respuestas convenientes y rápidas, ya que se acercaban las elecciones. Por otro lado, sobre la opinión pública también tenemos algunas conclusiones. Cuando hablamos de la opinión pública, hablamos de libertad de expresión, y cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos también de derechos. Y estos derechos se materializan cuando se hacen respetar, y solo así podemos considerar que vivimos en un estado de derecho o democrático. Por lo tanto, la opinión pública, la verdadera, la que nace de la misma población, se sobrepone a lo que piense o lo que le interese a un grupo sectorizado o solo a los gobernantes de un país. Y si hablamos sobre el manejo de la opinión pública, podemos decir que es importante porque con ello se da un control sobre la población y busca tranquilizarla, pero esta tiene otra cara de la moneda, ya que se puede manipular a la población con informaciones que muchas veces no son exactas o también no son verificadas completamente. También queremos decir que gracias a la evolución tecnológica, los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden comunicarse, informarse y expresarse se han ampliado en libertad, dando lugar a un modelo de prensa democrático participativo. Ello es gracias al Internet, pero esto no es de gusto para los grupos políticos siempre, sino que estos intentan regular cada vez más la información u opinión que se transmite
y también buscan perseguirlas para poder controlarlas. Por otra parte, sobre los casos del manejo de la opinión pública en el Perú, podemos decir que en todos los gobiernos, sea de derecha o de izquierda, siempre ha existido el manejo de la opinión pública, debido a que siempre va a existir la intención de defender ciertas ideas y ocultar ciertas situaciones políticas para lograr intereses particulares. Y sobre ello, los medios de comunicación siempre cumplirán un rol importante respecto a reflejar la opinión pública verdadera o a dirigirnos hacia una que ya sea manipulada. Eso es todo por hoy, gracias por su atención.